Muchas relaciones y matrimonios hoy en día se ven por fuera aparentemente bien sólidos, pero no todo lo que brilla es de color de rosa. La historia que vas a escuchar tiene mucho en particular y te agradecería que compartas y dejes tu like, para seguir subiendo contenido de esta manera. Continuamos. A sus 48 años, Carla Martínez, la querida conductora de Despierta América, sorprendió al público con una confesión que pocos esperaban. Después de años de mantener una imagen discreta y profesional, decidió romper el silencio y hablar con el corazón abierto sobre un capítulo muy especial en su vida, el vínculo emocional que la unió a Jomari Goizo, su compañero y amigo inseparable en el programa. Carla contó que entre ellos siempre existió una conexión profunda, más allá de la pantalla. Pasaban largas horas conversando, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles y compartiendo risas detrás de cámaras. Jomari llegó a mi vida en un momento en el que necesitaba luz, alguien que me recordara que todavía se puede sonreír cuando todo parece complicado, confesó con emoción. Aunque muchos pensaron que su relación era solo una amistad, los sentimientos fueron creciendo con el tiempo. Carla reconoció que el cariño se transformó en algo más fuerte, algo que ambos trataron de entender con madurez y respeto. No fue un amor de escándalo, fue un cariño puro, sincero, basado en la admiración y la confianza, expresó. Sin embargo, también admitió que la vida profesional y los compromisos personales los llevaron a tomar distancia emocional, manteniendo una hermosa amistad que perdura hasta hoy. Lo nuestro fue una conexión del alma. Jomari siempre será alguien muy especial para mí, concluyó con una sonrisa nostálgica. Su historia no solo conmovió a sus seguidores, sino que también mostró el lado más humano y sensible de una mujer que, tras años de éxito en la televisión, no teme hablar de sus sentimientos, de sus errores y de las personas que dejaron huella en su corazón. Cuando Jomari Goizo escuchó la confesión de Carla Martínez, su reacción fue tan emotiva como sincera. En una entrevista posterior, el estilista y presentador español no pudo ocultar la emoción al recordar esos momentos compartidos. Con los ojos vidriosos, Jomari dijo: Carla ha sido una de las personas más importantes en mi vida. Su energía, su bondad y su manera de ver el mundo me enseñaron mucho. Lo que vivimos fue real, fue del alma. Durante años, el público los había visto juntos en televisión, bromeando y compartiendo confidencias, sin imaginar que detrás de cámaras existía un lazo tan profundo. Jomari reveló que entre ellos hubo una complicidad tan fuerte que muchas veces bastaba una mirada para entenderse. Ambos decidieron mantener su relación en silencio por respeto a sus carreras y a sus familias. No fue un amor de escándalos ni de titulares, sino un sentimiento silencioso que marcó sus vidas. Con el tiempo, comprendieron que su destino era seguir siendo amigos, apoyándose desde un cariño eterno y maduro. Jomari añadió con una sonrisa: el amor no siempre tiene que ser romántico. A veces es simplemente amar a alguien con el alma, sin esperar nada a cambio. Y eso fue lo que siempre sentí por Carla. Hoy, ambos mantienen una amistad sólida, llena de recuerdos, respeto y gratitud. A pesar de no ser pareja, el vínculo que los une sigue siendo fuerte. Carla reconoce que Jomari fue un pilar en momentos difíciles, y él, por su parte, dice que Carla siempre será su familia del corazón. Y esa fue la noticia de última hora que conmovió a todos los televidentes. Carla Martínez, a sus 48 años, no pudo soportar más el peso del silencio y decidió hablar con el corazón en la mano. En pleno programa en vivo, con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, confesó el romance oculto que por años había guardado en lo más profundo de su alma. El estudio quedó en un silencio absoluto. Nadie esperaba que Carla, siempre tan reservada, tan profesional, se quebrara frente a las cámaras. He callado por mucho tiempo, pero ya no puedo más, dijo con voz temblorosa. Sí, lo confieso, Jomari fue una persona muy especial en mi vida, alguien que marcó mi historia, más de lo que muchos imaginan. Sus compañeros quedaron impactados, y el público en redes sociales estalló de sorpresa. Algunos expresaron admiración por su valentía, mientras otros se llenaron de nostalgia al recordar los momentos en que ambos compartían risas en pantalla sin imaginar lo que había detrás. Carla continuó diciendo: no fue un amor prohibido, fue un cariño puro, pero lo escondí por miedo al qué dirán. Hoy quiero ser libre, hablar con el alma y dejar que la verdad sane mi corazón. Esa confesión fue uno de los momentos más humanos y sinceros de su carrera. Muchos aseguraron que fue su manera de cerrar un ciclo, de soltar aquello que la había mantenido en silencio durante años. Desde entonces, miles de personas han comentado que lo que vivieron no fue un escándalo, sino una historia de amor real, de esas que no se olvidan nunca. Una historia que parecía solo un rumor terminó por volverse una confesión que sacudió los cimientos de la vida de Carla Martínez, una mujer querida, fuerte y reconocida en el mundo del espectáculo.
Durante años, Carla había mantenido una imagen impecable. Madre, esposa, profesional dedicada y amiga cercana de muchos colegas, entre ellos Omar Goizo, con quien compartía una amistad profunda, llena de complicidad y cariño. Pero detrás de cámaras, esa amistad se fue transformando. Según personas cercanas, los sentimientos comenzaron a cambiar sin que ninguno de los dos lo notara al principio. Las largas jornadas de trabajo, las conversaciones íntimas y los momentos de apoyo mutuo terminaron encendiendo algo más fuerte que la simple amistad. Carla, en medio de una crisis emocional y de pareja, encontró en Omar una paz y comprensión que creía perdida. El secreto duró un tiempo, pero el amor aunque oculto empezó a notarse. Pequeños gestos, miradas, silencios incómodos, hasta que su esposo lo descubrió. La noticia cayó como un rayo. Él se sintió traicionado, dolido, incapaz de creer lo que veía. La casa se llenó de discusiones, de reclamos, de lágrimas que no podían detenerse. La tragedia vino después. Una decisión impulsiva, un accidente, un suceso inesperado que dejó a todos marcados. Carla, destrozada por la culpa, decidió romper el silencio y confesar lo que había pasado. No podía seguir viviendo con el peso del secreto ni con el dolor que su confesión había provocado. Entre lágrimas, reconoció que jamás quiso hacer daño, que lo que nació fue algo imposible de controlar. No planeé nada, simplemente pasó, y lo perdí todo, habría dicho, con la voz quebrada. Desde entonces, su vida no volvió a ser la misma. Aprendió entre culpa, amor y pérdida que los sentimientos pueden transformar o destruir, y que a veces el precio de la verdad llega demasiado tarde. Carla Martínez nació el 11 de mayo de 1976 en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Desde muy joven mostró un gran interés por la comunicación y el espectáculo. Su carisma natural, su sonrisa contagiosa y su forma cálida de conectar con la gente la llevaron a estudiar comunicación en la Universidad de Texas en El Paso, UTEP. Su carrera comenzó en la televisión local, donde rápidamente se destacó por su talento frente a las cámaras. No tardó en dar el salto a las grandes ligas, uniéndose a Univisión, una de las cadenas más importantes para el público hispano en Estados Unidos. Allí, su crecimiento fue imparable. Carla se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión matutina gracias a su participación en programas como Control, un espacio juvenil donde conquistó a una audiencia fresca y dinámica. Pero su verdadero reconocimiento llegó cuando se incorporó al programa Despierta América, donde su dulzura, espontaneidad y energía positiva la convirtieron en un rostro imprescindible de la pantalla. Durante años, Carla fue sinónimo de alegría, profesionalismo y cercanía. Entrevistó a celebridades, acompañó al público en los momentos más difíciles y celebró con ellos los más felices. Su trayectoria le ganó el respeto de colegas y la admiración de millones de televidentes. En su vida personal, Carla siempre se mostró reservada. Casada, madre dedicada y creyente en los valores familiares, construyó una imagen de fortaleza y equilibrio. Sin embargo, como toda figura pública, también ha tenido que enfrentar momentos difíciles, rumores y situaciones personales que pusieron a prueba su estabilidad emocional. Tras los recientes acontecimientos y su confesión pública, Carla se ha mantenido más alejada de los reflectores, buscando paz interior y priorizando a su familia. Muchos aseguran que ha comenzado una etapa de reflexión y transformación, centrada en su bienestar emocional y espiritual. A pesar de los errores y los altibajos, Carla Martínez sigue siendo una figura que inspira a una mujer que ha demostrado que detrás de una sonrisa televisiva también hay un corazón humano, capaz de amar, sufrir y aprender. Durante años, los rumores sobre una supuesta relación entre Carla Martínez y Omar Goizo han recorrido los pasillos del espectáculo. Lo que comenzó como una amistad televisiva llena de complicidad, risas y apoyo mutuo frente a las cámaras terminó despertando sospechas en muchos de sus seguidores, quienes notaban una conexión más profunda de lo habitual. Ambos compartían una química especial en los programas donde coincidían, y aunque siempre se mostraron profesionales, las miradas y gestos entre ellos hacían que el público se preguntara si había algo más. Carla, siempre reservada con su vida privada, se limitaba a decir que Omar era uno de sus mejores amigos, alguien que la entendía, la aconsejaba y la hacía reír incluso en los momentos más difíciles. Y sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a circular versiones más atrevidas, que entre ellos existía una relación sentimental discreta, mantenida lejos de las cámaras. Las especulaciones crecieron aún más cuando ambos fueron vistos compartiendo viajes, cenas y largas conversaciones fuera del trabajo. Finalmente, después de tanto silencio, la verdad salió a la luz. En una entrevista reciente, Carla decidió hablar con el corazón y reconocer que entre ella y Omar sí existió una conexión muy fuerte, más allá de la amistad.
No quiso dar muchos detalles, pero sus palabras fueron suficientes para confirmar lo que durante años muchos sospechaban. A veces en la vida te encuentras con alguien que te cambia el rumbo, que te enseña a ver el mundo de otra manera. Homari fue eso para mí, confesó con la voz entrecortada. Por su parte, Homari también habló del tema, asegurando que lo que compartieron fue una historia hermosa, sincera y llena de respeto, pero que las circunstancias y el tiempo no les permitieron seguir adelante. Esa revelación conmovió a sus seguidores, no solo por el amor que pudo existir entre ellos, sino porque se trató de una historia real, humana, marcada por el cariño, la admiración y la inevitable distancia. Cuando Carla Martínez decidió hablar y confesar aquel vínculo especial con Homari Goizo, jamás imaginó que sus palabras causarían una tormenta tan grande en su vida personal. Su esposo, al escuchar la entrevista y notar el tono emocional con el que ella se expresó, no pudo ocultar su molestia. Sintió que la confesión iba más allá de una simple amistad, y eso encendió una tensión que ya venía acumulándose desde hacía tiempo. Aquella noche en casa fue difícil. Carla trató de explicarle que lo que tuvo con Homari había sido algo del pasado, un momento de confusión en su vida, cuando las presiones del trabajo y la soledad emocional la habían llevado a refugiarse en una persona que la comprendía. Pero su esposo no pudo asimilarlo. Las discusiones se hicieron inevitables, las palabras duras comenzaron a aparecer y el ambiente se volvió pesado, cargado de tristeza y reproches. Los días siguientes fueron de silencio. Carla, entre lágrimas, intentaba continuar con su rutina televisiva, sonriendo frente a las cámaras mientras por dentro sentía un profundo vacío. Homari, al darse cuenta de lo ocurrido, también se alejó discretamente. Sabía que su cercanía solo empeoraría las cosas. Y fue entonces cuando ocurrió la tragedia inesperada. Su esposo, afectado por los celos y la decepción, tomó una decisión precipitada que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. La noticia dejó a todos en shock. Una noche, al salir de casa, sufrió un accidente automovilístico que terminó en tragedia. Pues Carla quedó destrozada, no podía creer lo que estaba viviendo. Se culpaba por haber hablado, por haber abierto su corazón sin medir las consecuencias. Durante días no apareció en televisión. El público se preocupó, y sus compañeros de trabajo la acompañaron en silencio, respetando su dolor. Tiempo después, ella reapareció frente a las cámaras con una mirada distinta, más madura, más serena, pero con una tristeza que aún se notaba en sus ojos. He aprendido que la verdad libera, pero también puede doler, a veces demasiado, dijo con voz temblorosa. Esa confesión marcó un antes y un después en su carrera. Desde entonces, Carla decidió enfocarse en su familia, en su crecimiento espiritual y en su trabajo, llevando consigo una historia que pocos conocen a fondo, pero que le dejó una gran lección de vida, que el amor, cuando no se dice a tiempo o se dice de más, puede cambiarlo todo. La traición oculta de Carla Martínez fue, sin duda, el golpe más duro que su esposo jamás imaginó vivir. Durante años, él había creído en ella ciegamente, la veía como su compañera, su refugio, su fuerza. Pero detrás de esa imagen pública de felicidad, había algo que poco a poco se había ido quebrando, algo que nadie veía, solo ellos. Mientras Carla continuaba con su vida profesional, las largas horas de trabajo y la constante cercanía con Homari Goizo hicieron que surgiera una conexión especial entre ambos. Al principio era solo amistad, confidencias de colegas que se entendían, pero con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más profundo, algo que ni ella misma supo controlar. Era una relación emocional, secreta, intensa, pero imposible. Su esposo comenzó a notar los cambios, las llamadas a deshoras, los mensajes que ella borraba, las miradas distraídas durante la cena. Pero no quería creerlo, hasta que un día, encontró algo que confirmó sus sospechas, un mensaje que no dejaba espacio para dudas. No era solo amistad, era amor, o algo que había cruzado los límites. El mundo se le vino abajo. Esa noche, sin poder contener las lágrimas, le reclamó con el corazón roto. ¿Por qué, Carla? ¿Qué te faltó de mí? Ella no tuvo fuerzas para mentir. Lo aceptó con dolor, con lágrimas que no podían limpiar la culpa. Le explicó que se sintió sola, que se había dejado llevar por un cariño que nació en el momento equivocado. Pero nada podía justificar la traición. Él, devastado, decidió marcharse por un tiempo. No soportaba verla, no podía escuchar su voz sin sentir el peso de la mentira. Esa distancia fue el precio más alto que pagaron los dos, ella por su error, él por seguir amando a quien lo hirió. Con el tiempo, Carla comprendió que la traición no solo había destruido su matrimonio, sino también su paz interior. Desde entonces, ha tratado de recomponer su vida, de encontrar perdón de los demás y de sí misma, aunque la herida de esa historia aún sigue viva, marcada por el silencio y la culpa.
Y después de aquella noche en que su esposo descubrió la verdad, la vida de Carla Martínez cambió por completo. El silencio en su casa se volvió insoportable. Cada rincón le recordaba lo que había perdido, la confianza, la calma y la mirada llena de amor de quien alguna vez fue su compañero de vida. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando la historia de su cercanía con Jomari Goizo comenzó a filtrarse en el ambiente del espectáculo, todo se salió de control. Los rumores crecieron, los programas de farándula empezaron a hablar de una relación oculta, de un cariño prohibido, y aunque ninguno de los dos confirmó nada públicamente en ese momento, el daño ya estaba hecho. Carla intentó mantener la calma frente a las cámaras, pero dentro de ella había un torbellino. Sabía que la gente no entendía lo que realmente había pasado, que el vínculo con Jomari no fue solo una infidelidad superficial, sino una conexión emocional que se formó entre la complicidad, la admiración y el cariño genuino. Pero esa cercanía, que al inicio parecía inofensiva, terminó destruyendo lo que más amaba. Por su parte, Jomari también quedó afectado. Él siempre había mostrado cariño por Carla, pero jamás imaginó que la situación terminaría así, con lágrimas, con un matrimonio roto y con la prensa juzgándolos. Se distanció, no quería ser parte de un escándalo que lastimara más a alguien que quería. Fue durante semanas, Carla vivió encerrada en sí misma. Su esposo, aún dolido, no volvió de inmediato. Pasaron días de silencio, de culpa, de arrepentimiento. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó sobre los momentos difíciles de su vida, ella solo dijo con voz temblorosa: he cometido errores, como todos. Pero lo más duro no fue que el mundo me juzgara, sino haber fallado a quien más confiaba en mí. Esa frase fue su manera de aceptar lo que todos ya sospechaban. Desde entonces, Carla se dedicó a reconstruirse, a sanar, a encontrar perdón. Jomari, por su parte, siguió siendo su amigo, aunque de una forma distinta, más prudente, más callada. Y aunque ninguno volvió a hablar abiertamente del tema, quienes los conocen aseguran que aquella historia los marcó a ambos para siempre. Una conexión intensa, real, pero nacida en el momento equivocado, dejando atrás una huella de amor, arrepentimiento y aprendizaje.